estar trabajando la entrevista. La entrevista es un acto de comunicación donde existe un emisor, el entrevistador, aquel que va a realizar las preguntas, y un receptor, el entrevistado, el que va a responder a esas preguntas. Estos roles no se intercambian. Esta entrevista o conversación, que es llevada a cabo habitualmente por los periodistas, tiene como finalidad brindar información acerca de personalidades que se destacan o en política, economía, literatura, deporte, música o en alguna otra actividad. A través de estas conversaciones se da a conocer las ideas y opiniones del entrevistado. En este tipo de comunicación se debe tener en cuenta que aunque el entrevistado responde al entrevistador, ambos saben que su conversación está destinada a un tercero. ¿Quién es ese tercero? El público, aquel que va a leer o escuchar la entrevista. Vamos a ver que la entrevista puede publicarse en medios gráficos o digitales o tener lugar en la radio o la televisión. Al igual que otros textos periodísticos, la entrevista cuenta con paratextos, como título, volanta, copete e imágenes, y suele organizarse en tres partes. La presentación, donde se presenta al entrevistado y también puede indicarse dónde, cuándo y a veces por qué se realizó la entrevista. El cuerpo, que con distintas tipografías se diferencian las preguntas del entrevistador de las respuestas del entrevistado. Y el cierre, que muchas veces el entrevistador finaliza con alguna reflexión sobre lo conversado. Vamos a ver también que en toda entrevista hay tipos de preguntas, ¿sí? Y según el grado de libertad de respuesta, estas pueden ser abiertas o cerradas. Cuando las respuestas son abiertas, es decir, cuando el tipo de respuesta es abierta, se le da libertad al entrevistado para contestar con sus propias palabras y expresar las ideas que considera adecuadas a la pregunta. Ahora bien, si el tipo de respuesta es cerrada, son aquellas en las que no se le da libertad al entrevistado para contestar con sus propias palabras y se le obliga a escoger entre un conjunto de alternativas. Dentro de ese conjunto podemos distinguir a las dicotómicas, donde se le va a conceder dos alternativas a elegir, es decir, sí o no. De opción múltiple, donde se va a presentar un conjunto de alternativas y debe elegir la mejor. De respuesta múltiple, en este caso puede señalar más de una respuesta, y las mixtas, que es la combinación de preguntas cerradas con una alternativa abierta. Vamos a ver también que las entrevistas publicadas en medios gráficos o digitales como los diarios, los periódicos o las revistas suelen ser transcripciones de lo que el entrevistador y entrevistado dijeron durante la conversación. En cambio, en la radio y televisión, la transmisión puede ser en vivo, es decir, que el público puede ver o escuchar la entrevista en el mismo momento en que ocurre.